Lo que viene a continuación, pues, es el analizar cómo que cambia la presión cuando estamos sumergidos, digamos, en el fluido, y si estamos a diferente profundidad, pues la presión que ejerce el fluido sobre nosotros va a ser diferente. Tenemos aquí un recipiente que tiene el fluido y vamos a construir dentro de este fluido, de forma imaginaria, digamos, una caja, este diferencial de volumen, que sería pues esa porción del fluido, pero no es que esté contenido dentro de esa caja, ¿no? Simplemente es el mismo fluido, pero nos imaginamos este diferencial de volumen. Y sobre esta caja van a estar actuando fuerzas debido al fluido en cada una de sus caras. En las que están verticales, pues tendríamos estas 4 flechas que aparecen aquí, serían las fuerzas que están actuando sobre ellas. Pero por estar a la misma profundidad, digamos, o a la misma altura, si estamos midiendo desde el fondo, esta fuerza se cancelaría con esta de acá porque van en direcciones opuestas. La fuerza que está allá al fondo se cancela con la que está acá al frente por estar opuestas. De esa forma, si sucede eso, pues que se cancelen, ese volumen de fluido no se va a estar moviendo a la izquierda o a la derecha, o hacia atrás o hacia adelante. Y por otro lado tendríamos las fuerzas que están sobre la cara superior e inferior. En la cara inferior tendríamos una fuerza que estaría dada por la presión que tenga el fluido en algún punto eh, en la cara de abajo de la caja, por el área que tenga esa cara de abajo, ¿no? Aquí suponemos que la cara de abajo y la cara de arriba tienen la misma área. Entonces la fuerza en la cara de abajo sería pues presión por área, de acuerdo a la fórmula que veíamos ahorita, ¿no? Y en la cara superior tendríamos que se va a estar ejerciendo una fuerza, pero va a haber una diferencia en esta fuerza porque hay un cambio en la profundidad o en la altura. Es decir, aquí P por A estamos a una altura Y, y en la fuerza en la cara de arriba estaríamos a una altura Y más de Y. De esa forma, pues, al tener un cambio en la profundidad o la altura, vamos a tener un cambio en la fuerza y ese cambio lo podemos expresar como la presión más un cambio en la presión debido a ese cambio de profundidad por el área que tenga en la superficie en la cual estamos calculando la fuerza en este caso, ¿no? Y bien, también aparece otra fuerza acá abajo que es el peso que tenga el fluido que está contenido en ese diferencial de volumen. Y ya identificadas las fuerzas que van a estar actuando, pues lo que hacemos es sumarlas. Suponemos que ese volumen no está en movimiento, es decir, está en equilibrio y por lo tanto la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Ya dijimos que en las caras laterales, digamos, se cancelan las fuerzas y solamente quedarían en la dirección vertical. En dirección vertical tenemos la fuerza esta de abajo, la ponemos como presión por área. La fuerza en la cara de arriba hay que ponerla con signo contrario a la fuerza de abajo porque van en sentido opuesto. Me quedaría presión más el diferencial de presión por el área. Y también agregarle pues el peso. Sería menos, lo podemos poner masa por gravedad, por ejemplo. Y esto es igual a 0, ¿no? Aquí, si bien acá en la figura ese diferencial de peso está escrito de forma diferente, pero es exactamente esto de aquí, ¿no? Donde tenemos, de acuerdo a la fórmula de densidad, la masa es la densidad por el volumen. Y también el volumen, en este caso, pues sería el volumen de esta caja. ¿Qué me quedaría entonces? Que la masa es la densidad por el volumen, que es el área que tiene esa cara de arriba por el diferencial de altura. Este A por dy me da el volumen que tiene esta caja, y de esa forma podemos sustituirlo aquí en lugar de la masa y llegar a la expresión que me da aquí la figura. Es decir, tendríamos ahora presión por área menos la presión más el diferencial de presión por el área menos rho
G A dy, ¿no? Esto igual a 0. ¿No? Sustituimos la masa por rho A dy. Me queda esto de acá. Podemos simplificar la ecuación. Me quedaría presión por área menos presión por área y menos, voy a poner primero área por el diferencial de presión menos rho por G por A dy. Esto igual a 0 y aquí esta presión por área se eliminan y me quedan solamente estos dos términos, ¿no? De tal forma que los puedo poner como área por el diferencial de presión es igual a menos rho G A dy. Y tenemos área en los dos lados para pues, eliminar, de tal forma que tendríamos entonces que el diferencial de presión va a ser igual a menos la densidad por la aceleración de gravedad por el cambio de altura o de profundidad. De tal forma que pudiéramos tener dp en dy como una derivada, pues es igual a menos rho por g. El cambio en la presión con respecto a la profundidad o altura sería igual a menos la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad. Y esta es pues la forma en que cambia la presión conforme cambiamos la altura o la profundidad dentro del fluido. Comúnmente la derivada, así como está aquí, porque hacer un cambio infinitesimal de altura dentro de un fluido me va a dar un cambio en la presión prácticamente despreciable. Y lo que se hace es siempre definir dos puntos que están bastante separados, es decir, en lugar de tener diferenciales, tendríamos diferencias para llegar pues a una fórmula útil, digamos, y cálculo que podamos usar en estos problemas. Entonces tendríamos, de acá en la figura vemos, se definen dos puntos, que hay una diferencia grande de altura entre estos dos, no es ya un diferencial. Un punto 1 que va a tener una presión P, un punto 2 que tendría una presión P sub 0, ¿no? Desde el fondo del recipiente tendríamos pues el punto 1 tiene una altura Y1, el punto 2 una altura Y2, y la distancia entre los dos puntos pues sería H. Si eso lo ponemos en la ecuación anterior, pues tendríamos, como dice, la de presión 2 menos presión 1, menos rho por G por dy, que sería en este caso dy2 menos y1. Sustituyendo, la presión 2 es P sub 0, menos la presión 1 es P, nada más. Menos porque y2 menos y1, de acuerdo a la figura, esto es H. Y entonces tenemos que la presión en algún punto dentro del fluido, que sería este P1 o el P, va a ser igual a una presión de referencia más la densidad por la gravedad por la altura. Si despejamos de aquí, de esta ecuación la P, me quedaría de esta forma, y esta es la ecuación para la presión que depende de la profundidad del fluido. Siempre vamos a ocupar una presión de referencia, aquí se le puso P sub 0, que en este caso sería la presión que hay en el fluido. En la superficie del fluido, perdón. En la superficie lo que vamos a tener es la presión debido al aire, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que estamos en la atmósfera terrestre, pues la presión que tengamos aquí sería debido al aire. Esa depende ya de otras condiciones, de la altura a la que estemos. Entre más alto estemos, si estamos en una montaña, la presión atmosférica va a ser menor que si estamos a nivel del mar. Pero al tener un recipiente como este, siempre esa presión en la superficie va a ser la presión de referencia. Y a esa presión que tengamos se le va a sumar pues la presión debido a la profundidad, ¿no? Que sería la, por la aceleración de la gravedad por la profundidad que tenga ese punto dentro del fluido, por la H en este caso. Y con esto pues podemos calcular la presión dentro de un fluido.